Bienvenidos al webinar de Base 10. Vamos a dar comienzo a un nuevo webinar. Para ello, bueno, pues os empezamos a comentar qué hacemos en Base 10, ¿no? Veréis que, bueno, hemos representado un poco con esta imagen del niño con las escaleras como el que se enfrenta a muchos retos, ¿no? En el día a día, y al final pues hay que llegar a lo más alto, y para eso estamos nosotros, para ayudaros. Bueno, y en definitiva, ¿qué hacemos, no? En Base 10, pues Base 10 proporciona soluciones tecnológicas para tu negocio. Es una empresa fundada desde 1995, dentro de poquito haremos el aniversario, y bueno, hemos querido representar a través de la imagen de King Kong un poco cómo a través de Base 10 se puede luchar contra diferentes enemigos. Además de todo esto, potenciamos tu negocio. ¿Cómo? A través de un pilar básico representado con estos diferentes ítems: cloud, seguridad, virtualización, networking, outsourcing, data center y software. Además, ahora mismo tenemos una promoción en cloud que podéis probar gratis durante un mes. Están todas las condiciones en la web, en base10cloud.com, y además podéis visitar base10informatica.com para más información. ¿En qué nos vamos a centrar durante 2018? Pues un poco en la transformación digital, ¿no? En la industria 4.0, en lo que está demandando el mercado, a través sobre todo de dos soluciones: cloud y seguridad y GDPR. Como sabéis, el día 25 de mayo entra en vigor la nueva ley, y bueno, pues desde Base 10 os ayudamos a cumplirla con diferentes tecnologías, y de la mano también de un abogado que tenemos en plantilla. Dicho esto, vamos a dar comienzo con el webinar. Silenciaremos ahora los micros y bueno, doy paso al ponente. Gracias. Bueno, el tema del micrófono simplemente es para, mientras estamos hablando, que no haya ruido, pero por supuesto, cualquier cosa que necesitéis, desconectáis el micrófono si queréis hacer una pregunta bueno, y lo podemos comentar. Si sé la respuesta en este momento, perfecto, os la contestaré. Y si no, pues bueno, tenemos nuestros recursos para poder contestaros y ayudaros en cualquier proyecto que emprendáis de este tema del control del escritorio, al fin y al cabo. Vale. Entonces, un poco lo que os comentaba es que la gama Horizon, ¿vale? Nos va a ayudar a incorporar la administración de este escritorio digital que tenemos hoy en día, que además es muy cambiante. Eh, mm, Antes simplemente teníamos nuestro PC, pero ahora tenemos todos pues tablet, teléfono, smartphone. Tenemos muchísimas posibilidades, virtualización del escritorio físico seguimos teniendo, y todas estas diferentes tecnologías nos permiten al final acceder a nuestras aplicaciones que necesitamos para trabajar, para el día a día. Esto para el usuario es una cosa muy positiva y muy buena, tener muchísimas formas de acceder a la información y a nuestras aplicaciones, pero a IT, cara a los departamentos de IT, pues la gestión de todo esto empieza a ser muy compleja. Cuanto más grande es la organización, además, más complejo va a ser y más distintos perfiles de usuario vamos a tener. ¿Vale? No estoy compartiendo la pantalla. Vaya, por Dios. Es verdad. Disculpar. Vale. Perfecto. Espero que ahora estéis viendo mi pantalla. ¿Y me podéis confirmar? ¿Estáis viendo la presentación? Sí, Raúl. Perfecto, Ahora muchísimas gracias. perfectamente. Gracias. Vale, bueno, pues todo lo que os estaba contando era simplemente esta diapositiva, con lo cual no os habéis perdido mucho. Vale. Y bueno, hoy nos vamos a centrar en cómo organizar y administrar este escritorio
este entorno digital del usuario con VMware Horizon, ¿vale? Muchos es posible que conozcáis, incluso estéis usando ya Horizon View como herramienta para virtualización de escritorio, ¿vale? Aquí podemos ver la infraestructura que tenemos hoy en día con la nueva versión, con la versión 7 de toda la capa de virtualización de escritorio. Como podéis ver, tenemos lo que os estaba comentando, muchas formas de acceso con distintos clientes. Los usuarios pueden tener Macs, pueden tener PCs, pueden tener tabletas con Android, con iOS, teléfonos móviles. Podemos tener thin clients para acceder a nuestras aplicaciones, con lo cual tenemos muchas formas de acceso, ¿vale? Por otro lado tenemos nuestro escritorio virtual, nuestros virtual desktops. Como podéis ver, bueno, esto es una tecnología que ya llevamos mucho tiempo en base a ir trabajando con ella, con los virtual desktops de Horizon View, que lo que nos dan es un escritorio, una máquina virtual que tenemos en el data center, que administramos en el data center, y a la cual se conecta el usuario, ¿vale? Con Horizon, con la versión 7, vamos más allá. Podemos además, desde la misma infraestructura, manejar escritorios remotos. Podemos tener servidores de Microsoft con escritorios remotos que nos compartan bien si el usuario necesita un escritorio, o si el usuario simplemente necesita una aplicación, es decir, a aquellos usuarios que solo van a acceder a nuestro ERP, por ejemplo, podemos entregarles solo la aplicación virtualizada desde el escritorio remoto de Microsoft. Muy bien. Por otro lado, otro problema que tenemos normalmente en las organizaciones es el tema de políticas de seguridad. Entonces, veremos que con algunas versiones, esto va a depender de la versión que estemos utilizando, tenemos productos como el User Environment Manager, con el cual podemos administrar las políticas de una manera muy sencilla y de una manera dinámica. Es decir, un usuario puede tener distintas políticas dependiendo de dónde se encuentre o desde dónde se esté conectando. Si, por ejemplo, está en su equipo físico, pues tendrá acceso a unas impresoras, por ejemplo. Si está en una máquina virtual, puede tener acceso a otras impresoras. Si está conectándose desde su casa, puede tener otras políticas de seguridad. Podemos desactivar USB, podemos hacer una serie de cosas centralizadas de una forma muy sencilla. También podemos parametrizar, que esto va un poco más, porque esto podríamos decir que lo podemos hacer hoy en día con políticas de Active Directory. Pero podemos ir más allá y personalizar políticas de cómo funcionan las aplicaciones. Parametrizar las aplicaciones desde políticas que además, como comentaba, pueden ser dinámicas, dependiendo de en qué entorno nos encontremos, se aplicarán de una forma u otra. Por otro lado, también tenemos las distintas tecnologías con las que podemos entregar escritorios en Vue, que es lo otro que estamos viendo aquí en la parte derecha de la diapositiva, que son nosotros podemos entregar escritorios que son simplemente una máquina virtual que utilizan un almacenamiento, o podemos entregar esta tecnología que es Linked Clones, que ya existe desde hace mucho tiempo, con la cual vamos a tener una imagen base, y de esa imagen base vamos a desplegar distintos escritorios virtuales, lo cual nos ahorra mucho espacio en disco, porque aquí, digamos, en los Linked Clones solo guardamos los cambios. Y además, cuando queramos desplegar una aplicación, la vamos a desplegar en la imagen base y vamos a rehacer todos nuestros escritorios. Y ya por último, en Horizon 7 aparece una nueva tecnología, que es el Instant Clone, donde vamos a mejorar todavía esa tecnología de Linked Clones, y desde una misma plantilla, desde una misma máquina virtual, vamos a tener un despliegue instantáneo de escritorios. De ahí el nombre de Instant Clone. Además, para toda la gestión de aplicaciones tendremos
distintas opciones. Tenemos la posibilidad de utilizar Horizon Mirage, que ahora entraré en detalle, o también tenemos la posibilidad de utilizar unas tecnologías nuevas que son app volumes y app stacks, con las cuales simplemente podemos tener un puzzle en el cual vamos añadiendo a un escritorio virtual, le vamos dando acceso a una aplicación, simplemente le va a conectar un disco con esa aplicación. Instantáneamente le va a aparecer al usuario para que la pueda utilizar. Ese disco con esa aplicación, además, también puede haber un disco de usuario en el cual le escribe sus cambios, sus archivos, y que viaja con el usuario. Es decir, se conecte a una máquina virtual o a otra máquina virtual, se le va a conectar su disco y va a tener una continuidad en todos sus datos. Lo que mucha gente no conoce también acerca de VMware Horizon es que tiene más soluciones que las de escritorios virtuales. Si estamos haciendo una gestión del puesto de trabajo, va a ser muy difícil emprender un proyecto en el cual en nuestra organización virtualicemos todos nuestros escritorios. Siempre habrá escritorios susceptibles de no ser virtualizados. Portátiles, equipos que necesiten unas capacidades gráficas grandes. Es posible que haya usuarios que sean reticentes o que haya alguna barrera que nos obligue a utilizar un equipo físico. Y ese va a ser una situación normal en la mayoría de las empresas. Vamos a necesitar equipos físicos, y después podemos acceder a aplicaciones o a equipos virtuales. ¿Vale? Con la solución de VMware Horizon, a partir de la versión Advanced, tenemos licencias para un producto que se llama Horizon Mirage, que no mucha gente conoce. No sé por qué VMware no lo ha publicitado mucho, pero que es un producto muy útil, que nos va a permitir gestionar el puesto de trabajo físico. Con este producto vamos a centralizar el puesto de trabajo físico. Vamos a crear imágenes de nuestro puesto de trabajo físico, pero vamos a dividir esas imágenes en distintos planos. Por ejemplo, una capa va a ser el sistema operativo, Windows 7, Windows 10. Otra capa va a ser los drivers. ¿Por qué? Porque podemos manejar distintos equipos. Un usuario puede tener una Microsoft Surface, otro usuario puede tener un equipo Fujitsu, otro puede tener un equipo HP. Depende cómo vamos renovando el parque de nuestros equipos, vamos a tener distintos equipos. Con lo cual podemos parametrizar también esa capa del driver. Podemos también parametrizar la capa de aplicaciones. Con lo cual, simplemente instalar una aplicación será añadir una capa a ese equipo. Y también tenemos una capa de usuario. La capa de usuario en la cual los usuarios pues guardan ficheros, guardan configuraciones, tienen sus settings de, por ejemplo, el fondo de pantalla, que podemos convivir con ello. Podemos tener a usuarios que utilicen lo que nosotros queramos, pero que aparte puedan tener un cierto grado de personalización. Todo esto lo podemos controlar con Mirage. Y además nos va a dar una capacidad de que todos los cambios de cualquier equipo que estemos administrando con Mirage, los cambios del usuario se van a almacenar en nuestro data center. De forma que si el usuario necesita recuperar un fichero de su equipo, en cualquier momento va a poder hacerlo. O si el usuario necesita recuperar una configuración, va a poder hacerlo. Bueno, que te diga dónde está, pero vamos. Vale. Como os comentaba, tenemos las distintas capas, ¿no? Tenemos la capa de hardware con sus drivers, su sistema operativo, tenemos la capa de aplicaciones y después tenemos la capa de identidades, donde tenemos todos los datos y perfiles de nuestro usuario. ¿Vale? Con Horizon Mirage lo que vamos a hacer es las capas comunes las vamos a tener centralizadas para poder desplegarlas en cualquier equipo. Y vamos a tener nuestra copia de nuestra capa de usuario también en nuestro data center. Disculpad, es que tenemos una conversación por ahí de fondo, no sé si podríais
poner el mute en... Yo es que esto me enteré cuando te mando algún... Sí, perfecto, muchas gracias. Em, Fijaros la diferencia, que las capas de aplicaciones la tenemos centralizada nosotros, mandamos el equipo de IT, gestionamos, y vamos a mandarla desde el data center al PC. Vamos a poder planchar estas capas en cualquier dispositivo físico o virtual, y la capa del usuario va a tener un proceso contrario. Desde el usuario va a hacer un backup en nuestro data center que podremos recuperar en cualquier momento. Es decir, si nos entra un virus o un CryptoLocker o cualquier cosa de estas, simplemente iremos a una copia anterior del estado de ese PC y podremos recuperarlo tal cual estaba. O si un usuario está de viaje, por ejemplo, tenemos un equipo comercial que viaja y está en China y pierde su portátil o se lo roban o lo que sea, ¿vale? Simplemente compraremos un portátil nuevo y le aplicaremos tanto la capa que nosotros administramos como su capa de usuario de la que teníamos un backup. Y tal como llegue, ya estará esperándole su portátil nuevo con todas sus aplicaciones y con sus datos y con su fondo de pantalla con la familia, etcétera, etcétera. También además podríamos publicárselo en una máquina virtual para que mientras está en China pueda acceder a su PC. Con lo cual nos da muchas posibilidades. Vale. Con este esquema, bueno, creo que es muy optimista, no creo que lleguemos a ninguna instalación de 20.000 puestos de trabajo, con lo cual simplemente que sepáis que es una solución muy escalable. Que nosotros tenemos clientes con 80 a 100 puestos, pero bueno, que esto puede escalar. Hay organizaciones tipo bancos y eso que tienen miles de puestos centralizados con Horizon Mirage. Y una ventaja que tiene esto es que si queremos empezar a virtualizar nuestro escritorio, tenemos un plan en el cual vamos a sustituir equipos de usuarios por thin clients y vamos a darles un acceso a un escritorio virtual. Nos va a ayudar en el sentido de que simplemente una máquina virtual, un escritorio virtual, va a ser otro dispositivo al cual le podemos añadir estas imágenes. Con lo cual al usuario le podremos crear su máquina virtual exactamente con la misma información, con la misma configuración, las mismas aplicaciones, todo exacto que tenía en su escritorio físico. Una vez tenemos centralizados todos nuestros escritorios, simplemente pasarlos a virtual va a ser una cuestión de minutos. Bueno, y es más, una vez hemos hecho este esfuerzo de capturar nuestras capas de aplicaciones, etcétera, y ahora tenemos todo centralizado, simplemente el próximo paso, que sería virtualizar el escritorio, va a ser utilizar las mismas capas y lo mismo que teníamos en nuestros nuevos escritorios virtuales. Tengo aquí preparada una demo que he grabado para evitar los problemas del directo. Voy sobre seguro y la he grabado y os voy a comentar un poco cómo funciona esto. Esto es una instalación de un equipo nuevo en Mirage. Es decir, hemos comprado un ordenador nuevo para un tal Steve y lo único que necesitamos hacer para prepararle su equipo, no necesitamos instalarle absolutamente nada más que un cliente ligero de 2 megas, que es el cliente de Mirage. En cuanto conectemos el cliente de Mirage a su equipo, se va a registrar contra nuestro servidor de Mirage, contra nuestra administración, y vamos a ver cuál sería el proceso. ¿Vale? Bueno, esto sería el equipo nuevo, que como podéis fijaros no está en nuestro dominio, no tiene ninguna aplicación instalada. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es aplicarle un perfil que tenemos ya predefinido para ese equipo y además añadirle unas aplicaciones. En este caso le vamos a añadir el OpenOffice. ¿Vale? De la misma forma también podríamos actualizar equipos, por ejemplo, de Windows 7 a Windows 10, simplemente cambiándoles la capa de sistema operativo. ¿Vale? Vamos a elegir
qué configuración predeterminada vamos a ponerles, le vamos a dar un nombre al equipo, le vamos a dar información para meterla en nuestro Active Directory, lo que estaríamos haciendo ahora. Vale, y vamos a irnos a la lista de equipos pendientes de provisionar. Cuando instalamos el cliente en un equipo y se conecta a nuestro servidor de Mirage, automáticamente detecta que hay un endpoint, un equipo que no está asignado, está pendiente de asignación. ¿Vale? En cuanto le hemos asignado el perfil y las aplicaciones que queremos instalar, ¿vale? Lo aplicamos, aparece de pending y ya va a ser uno de nuestros equipos en el inventario. En el equipo del usuario veremos que el agente, ¿vale?, nos va a hacer la instalación, nos va a pedir un reinicio, ¿vale? Reiniciaríamos el equipo, ¿vale? Obviamente nos tira y vamos a volver a conectar al equipo ya con su usuario de dominio, ¿vale? Nos va a avisar que está terminando de hacer la implementación y ya va a arrancar bueno, ya nos va a dejar entrar con nuestro usuario de Active Directory y como veis nos ha, bueno, en el perfil que teníamos definido tenía un fondo de pantalla, en este caso de VMware, nos ha añadido la aplicación que no teníamos, por aquí tendríamos nuestra colección de aplicaciones y ya está listo para que este usuario lo utilice. Pero es más, a partir de este momento este equipo está protegido. Si nosotros nos vamos, bueno, pues podemos ver que nos lo ha metido en dominio, ¿vale? Esto tampoco es que sea muy novedoso, pero lo que sí que podemos hacer es, fijaros que voy a borrar unas carpetas del equipo, ¿vale? Borramos carpetas, borramos ficheros, ¿vale? Y automáticamente borramos la papelera de reciclaje y veréis que automáticamente ahora tenemos una opción que es el VMware Mirage Restore, en la cual se conecta al servidor de Mirage, se conecta a los backups que va haciendo el cliente de Mirage de los datos diferentes del usuario y los podemos recuperar inmediatamente. ¿Cuál es la ventaja de Mirage? Mirage no nos va a hacer una copia completa del equipo. Esto sería imposible. Entonces, uno de los clientes que tenemos con Mirage, el data center está en Vigo y los usuarios están en Valencia. Hacer copias de todos los equipos a través de Internet sería casi misión imposible. Mirage es lo suficientemente inteligente como simplemente va a mover los objetos que cambian. Es decir, nosotros tenemos una imagen de Windows, tenemos una imagen de las aplicaciones, todo eso no necesitamos volver a copiarlo. Simplemente cualquier fichero que cambie lo vamos a almacenar. Pero es más, si entre dos usuarios tienen los mismos ficheros, no los va a copiar dos veces, nos va a copiar solo una versión del objeto. ¿Vale? Vamos a tener un índice en el cual sabe qué equipo tenía cada documento, pero no lo va a duplicar en espacio. ¿Vale? Y todo esto además va a hacer que sea factible trabajar a través de Internet. Es decir, que el usuario, por ejemplo, que está un mes en China de viaje, si tiene su agente instalado, en cuanto se conecta a Internet, va a hacer la copia de los cambios y podremos volver a esa versión del equipo. Buenas. Hola. Sale al revés. Sí, hola. ¿Tenéis alguna pregunta por ahí? Vale, creo que no. Muy bien. Y pues, si os fijáis, una vez hacemos el trabajo inicial de crear las plantillas, es decir, crear las distintas capas, el sistema operativo, capturar las aplicaciones, etcétera, instalar una aplicación es un clic. Después además tenemos posibilidades, por ejemplo, de mirar en todos nuestros equipos si están las aplicaciones instaladas o no, si hay aplicaciones que no deberían estar, porque instaladas, vamos a tener un inventario de esas aplicaciones y hacer todo este tipo de control.
Una de las novedades que tenemos en Horizon 7, como os comentaba, es el Instant Clone, con lo cual bueno, podemos hacer que los pools de máquinas virtuales de los escritorios remotos van a crearse automáticamente bajo demanda. Es decir, si un usuario se conecta, en este momento va a crearle la máquina virtual, que es en unos segundos, y va a tener la máquina disponible para usarla. Cuando el usuario termine de trabajar y cierre la sesión, va a borrar de esa máquina virtual. ¿Vale? Con esta nueva tecnología, el despliegue de estas máquinas virtuales es muy rápido, con lo cual es lo que nos permite que las máquinas aparezcan y desaparezcan bajo demanda. Otra de las novedades que tenemos, esto ya vino en la versión 6, pero se ha mejorado mucho en la versión 7, es bueno, el acceso a nuestras máquinas virtuales hoy en día puede ser desde nuestro portátil, desde nuestra casa, desde una tablet, un móvil, desde muchísimos sitios. Entonces, VMware ya tenía un protocolo de acceso a escritorio virtual que es PC over IP, que se va a mantener, que está optimizado para la transmisión del escritorio, pero visto que tenemos muchos nuevos dispositivos, Thin Clients, tablets, etcétera, lo que han hecho es no han inventado la rueda, simplemente han cogido el protocolo estándar que hay hoy en día para el acceso y distribución de imágenes, que es y de vídeo, que es el H264, y han montado un protocolo de acceso a los escritorios con este protocolo. Con lo cual sabemos que cualquier dispositivo, la mayoría de los dispositivos en el mercado, tienen capacidad de ejecutar este tipo de formato de compresión de imágenes y vamos a tener capacidad de acceder a nuestras aplicaciones o escritorios virtuales. Dependiendo del entorno, nosotros vamos a poder elegir cuál queremos usar. Pero lo bueno es que esto nos abre posibilidades en cuanto al uso de Thin Clients. Por ejemplo, tenemos la nueva generación de Thin Clients de Dell Wiese, donde tienen un coste muy económico y ya soportan BLAS, porque para soportar BLAS simplemente necesitamos una CPU Intel o AMD que soporte estándar, con lo cual con estos Thin Clients ya no tenemos que comprar Thin Clients especiales para PC over IP para tener un buen rendimiento. Con BLAS además vamos a poder hacer incluso temas como por ejemplo la redirección de vídeo. Es decir, si un usuario se conecta dentro de su máquina virtual a internet y está viendo vídeos de YouTube, nosotros como administradores podemos decidir quién hace ese trabajo. Si ese trabajo se lo dejamos hacer al escritorio virtual o simplemente si queremos que sea el equipo del usuario el que está haciendo este trabajo, ¿no? el que esté reproduciendo el vídeo. Y esto va todo incluido y automatizado en el cliente de Horizon View. ¿Vale? Que bueno, nos permite pues absolutamente, bueno, yo diría que casi de todo. Podemos utilizar aplicaciones, podemos utilizar escritorios remotos, podemos acceder a nuestros escritorios virtuales, utilizar smart cards, redirigir escáneres, dispositivos USB, incluso tenemos optimizaciones para Skype y para uso de webcams. Y desde cualquier sitio, desde Windows, Linux, Mac, iOS, Android, Chrome, Thin Clients, cualquier navegador que haga HTML5, sin necesidad ni siquiera del cliente de Vue, podemos utilizar a través del protocolo BLAST, embebido en nuestro navegador, el acceso a nuestras aplicaciones y escritorios. Otra de las ventajas que tiene trabajar con una versión Advanced o Enterprise de Horizon es que nos incluye todas las licencias que necesitamos para montar la infraestructura. Es decir, las licencias que necesitemos para tanto VMware vSphere, vCenter, SXSys, como para y además nos incluye Virtual SAN. Con lo cual, si queremos hacer un proyecto de virtualización de escritorio, podemos desplegar nuestros nuevos SXSys con discos duros locales y desplegar un Virtual SAN, que es una
es un almacenamiento de hiperconvergencia de gran rendimiento que es perfecto y óptimo para el escritorio virtual, y todas estas licencias van incluidas, todas las que necesitemos. Es decir, si montamos 100 escritorios virtuales y necesitamos 10 hosts, o 5 hosts, por ejemplo, estas licencias estarán incluidas. Con lo cual tenemos un ahorro de costes importante, y además vamos a asegurarnos que tenemos un buen rendimiento. Es decir, que esta infraestructura que montemos está optimizada para virtualizar nuestro escritorio. Y otra cosa que nos da VirtualSun es que va a ser muy fácil de escalar. Nosotros quizá empezamos por 10 escritorios, ¿vale? Mm, No toda la empresa va a ser susceptible de virtualizar los escritorios. Vamos a ir acometiendo los proyectos poco a poco. Conforme vayamos comprando más licencias y luego vamos ampliando a más usuarios y necesitamos más recursos, simplemente iremos añadiendo más nodos cuyas licencias ya tenemos incluidas. Simplemente añadiremos más hardware y podremos ir escalando de una manera proporcional, porque cuando añadimos un nodo, añadimos almacenamiento, añadimos CPU, memoria, acceso a red, todo. ¿Vale? Con lo cual es una gran ventaja de utilizar Horizon View con VirtualSun. Vale, VirtualSun además nos quita los problemas de tener que hacer una administración del almacenamiento. Toda la administración del almacenamiento va a estar definida en nuestra estructura de vSphere, que ya conocemos, de VMware. Desde el cliente web vamos a dar de alta nuestro VirtualSun, vamos a hacer todas las operaciones, tenemos toda la información, gráficas de rendimiento por máquina, por disco duro físico, etcétera, etcétera. Vamos a tener todo el control. Y después podemos dar más o menos capacidad a las máquinas virtuales, a nuestros escritorios, simplemente con políticas de almacenamiento. A una máquina que queremos que tenga más rendimiento le cambiamos la política y en línea, sin tener que apagar siquiera la máquina, simplemente va a reaprovisionar los recursos de una manera en la cual le demos más rendimiento, sin tener que hacer ninguna otra administración de RAIDs, etcétera, etcétera, almacenamiento. O incluso si queremos, por ejemplo, meter nuevos discos, pues simplemente añadiremos discos y se añadirán a la capacidad que tenemos total de nuestro almacenamiento. Este producto VirtualSun ya está embebido en el hipervisor. No necesitamos, así como hay otras soluciones de otros fabricantes, en las cuales tienes que meter una super máquina con 32 GB de RAM, un montón de CPUs que administre la hiperconvergencia. En VMware está ya preinstalado. En cualquier vSphere desde la 5.5 que estéis usando, este módulo de kernel ya está instalado. Simplemente lo usamos o no lo usamos. Y nos va a consumir un 10% aproximadamente, en el peor de los casos, de nuestra CPU, que normalmente no va a ser un problema porque no tenemos... las CPUs en nuestros data centers suelen estar más que sobreprovisionadas. Podemos empezar desde proyectos con simplemente 2 hosts. Imaginaos que queréis hacer 10 o 20 escritorios virtuales. Podemos empezar con 2 hosts, tenemos todo el licenciamiento pagado, simplemente sería comprar los 2 servidores y a partir de ahí crecer hasta 64 hosts por clúster, pero bueno, podemos crecer hasta muchísimos más clústeres, con lo cual la posibilidad de crecimiento es bastante ilimitada. Todo esto se integra con Horizon View a la perfección, con cualquier, por ejemplo, herramienta de backup, como por ejemplo Beam Backup u otras soluciones, también se integra perfectamente y nos va a dar el rendimiento que necesitamos para nuestro escritorio virtual sin tener que tener ningún problema desde el principio. ¿Vale? Como os comentaba, si ya hemos empezado el proyecto trabajando con Mirage Server, es decir, hemos empezado ya incluso con el mundo físico, nuestros escritorios virtuales a partir de ahora los tenemos centralizados, perdón, los escritorios físicos los tenemos centralizados, simplemente vamos a aplicar esos escritorios que ya tenemos parametrizados a una máquina virtual y tendremos un escritorio virtual.
¿vale? Hay una integración total entre Horizon View y nuestro servidor de Mirage. ¿Vale? Hay incluso, aunque no voy a hablar de esto, otro producto que también está en la gama de Horizon, que es el Flex, que sería para aquellos usuarios que tienen, por ejemplo, un Mac y necesitan tener una máquina virtual de Windows, ¿vale? Nos gestionaría esas imágenes también desde Mirage. Podríamos parametrizarles esos escritorios virtuales locales de su Mac desde Mirage. Ponerles las aplicaciones, darles el acceso, hacer las copias, etcétera, etcétera. Entonces, al fin y al cabo aquí, si en el futuro estáis interesados en uno de estos tipos de proyectos, tenemos que hacer primero una ingeniería, una arquitectura de la solución. Tenemos que conocer, por ejemplo, de los PCs que tiene la empresa, cuáles podrían ser virtualizados. Y además, ya no solo virtualizados, tener en cuenta, por ejemplo, situaciones. Podemos tener una serie de equipos que tenemos, por ejemplo, en fábrica, que solo acceden a LRP de la empresa. ¿Necesitamos realmente un escritorio para esos equipos? ¿O simplemente necesitamos acceso a la aplicación? Si solo necesitamos acceso a la aplicación, no vamos ni siquiera a desplegar escritorios. Ahí vamos a utilizar RDS de Microsoft, gestionado desde VMware, automatizado desde VMware, para presentarle la aplicación. Y pueden tener simplemente un Thin Client que con el protocolo BLAST acceda a esa aplicación y haga uso de esa aplicación el usuario. No necesitamos un escritorio ni pagar una licencia de escritorio para este caso. Otros usuarios pueden necesitar escritorio y además lo van a necesitar personalizado. Pues ahí la combinación de Mirage, o bueno, también podemos hacerlo sin Mirage, y Horizon View nos va a dar esta posibilidad sin ningún tipo de problema. Y podemos tener otro tipo de usuarios en los cuales tengamos pools de máquinas que simplemente tienen una serie de aplicaciones, pero que no estén ligadas al usuario. Es decir, que tenemos una serie de usuarios que logan y cada vez les va a dar un escritorio que van a tener las aplicaciones disponibles que necesitan, pero no vamos a tener ninguna persistencia de datos. Simplemente cuando terminen, cierran sesión, eh, la próxima vez se les asignará otro escritorio y ya está. Son escritorios que podemos hacer con Instant Clones o con Linked Clones. Con lo cual tendríamos que saber un poco qué perfiles de usuario, ¿no? tenemos para ver qué vamos a hacer. Para los usuarios que no se pueden virtualizar, ¿vale? Si hemos empezado con Mirage, además vamos a tener todas estas posibilidades de distribuirles el software y hacer el backup de sus datos de usuario de una forma centralizada desde Mirage. Y el día que uno de estos usuarios queramos pasarlo a un escritorio virtual con su personalización, simplemente en Mirage le vamos a decir, este perfil de este usuario, digamos, este backup de este usuario, aplícamelo a esta máquina virtual. Y automáticamente, tras un reinicio, tendrá lo que comentábamos, ¿no? La foto con los niños en el escritorio, los accesos, sus certificados digitales, sus fotos de lo que quiera, etcétera, etcétera. Si encima tenemos por debajo toda nuestra infraestructura de vSAN, vamos a poder ir creciendo con vSAN conforme vayamos creciendo en la virtualización de escritorios. Y todas esas licencias las vamos a tener incluidas. Y por otra parte, podemos presentar aplicaciones de muchísimas maneras con Horizon. Podemos, como os comentaba, simplemente publicarlas por escritorio remoto, pero solo la aplicación. Es un poco lo que hacía tradicionalmente Citrix, por ejemplo, que presentaba solo la aplicación. Tú publicabas una calculadora y cuando abrías el icono en Citrix te saca la calculadora. Eso lo hacemos también en Horizon View con RDS de Microsoft.
Lo demás que lo centralizamos, damos los permisos, creamos los pools, clonamos los servidores como nos hagan falta para si crece la carga de trabajo, todo centralizado desde Vue. Podemos publicar Synapse. Synapse es una encapsulación de aplicaciones. Es decir, no sé si habéis trabajado alguna vez con aplicaciones encapsuladas. Lo llaman aplicaciones portables. Por ejemplo, puedes bajar un Firefox portable que no tienes que instalar, simplemente ejecutas y ya en ese ejecutable tiene todas las librerías que necesita para ejecutarse. Entonces, esto nos resuelve, por ejemplo, problemas como en administración pública, donde necesitan un Internet Explorer para acceder a una aplicación configurada de una forma específica, otra versión de Internet Explorer o de Firefox o de Chrome para acceder a otra aplicación. Y, por ejemplo, si necesitamos dos versiones distintas de Internet Explorer, no podemos hacerlo instalándolo en el equipo. Pero sí que podemos ejecutar estas aplicaciones en Synapse portables. Y las podemos publicar desde Vue, se la podemos publicar a su escritorio remoto, a su máquina virtual, a su equipo físico, a donde necesitemos. Después tenemos el equipo físico con Mirage, toda la tecnología que os comentaba de App Volumes, con la cual podemos simplemente, como un puzzle, virtualizar las aplicaciones y añadírselas a las máquinas virtuales que usa el usuario, y van a viajar las aplicaciones y los datos con el usuario. Y otra cosa que también tiene la, la aplicación de, bueno, la gama de Horizon, tenemos también otra aplicación que os he comentado antes, que es la gestión de usuarios, de perfiles, personalización de aplicaciones, etcétera, con la cual podemos restringir, por ejemplo, qué aplicaciones puede usar un usuario, cuáles no puede acceder. Para ciertas aplicaciones, cuando abre la aplicación, podemos, pues por ejemplo, deshabilitar funciones de la aplicación, podemos habilitarlas, podemos poner valores por defecto, podemos dejar que el usuario se parametrice, por ejemplo, su Excel y que después, independientemente desde dónde entre el usuario, si es desde su tablet, si es desde una sesión remota, em, si es desde su escritorio físico, tenga los mismos settings de la aplicación. Podemos centralizar toda la administración de usuarios, perfiles de impresoras, perfiles de carpetas a las que pueda acceder, etcétera, etcétera. Esto sería un ejemplo de abrir un Word en su tablet, después abrirlo en una máquina virtual y tener exactamente la misma configuración de todas las funciones de la aplicación. Esta última parte es la que nos da todo el control de lo que pueden hacer los usuarios, dónde pueden hacerlo, cómo pueden hacerlo, y además con reglas dinámicas, es decir, depende de dónde estén, vamos a darles unos privilegios u otros privilegios, sin tener que batallar con, bueno, y yendo más allá de lo que pueden hacer las políticas de Active Directory. Y nos va a permitir desplegar de una manera flexible tanto escritorios virtuales, físicos, como acceso a aplicaciones desde su casa, su tablet, donde quieran. ¿Vale? Otro producto muy importante, bueno, esto ya lo habíamos pasado, ¿verdad? Sí. Me he pasado algo por aquí. Disculpad, que tengo una pequeña demo que también os quería enseñar y la acabo de perder. Es que me he pasado bastante.
Vale, claro, es que no sé qué ha pasado, que he pasado un montón de slides de golpe. En fin, bueno, estaba hablando de las Synapse, lo que serían las aplicaciones portables que podemos presentar en equipo físico o virtual para tener distintas versiones de las aplicaciones. Voy a adelantar un poco la parte de App Stacks, que es lo que hemos comentado, que es como un puzzle donde podemos ir añadiendo aplicaciones automáticamente en línea a un equipo y podemos ponérselas y quitárselas conforme necesitamos. Esto lo que nos permite es, por ejemplo, si hacemos un pool de equipos, de estos que os he comentado, que cuando dejamos de usarlos se borran, ¿vale? Todos estos datos de aplicación y de usuario los guardamos y cuando volvemos a conectarle a otra máquina virtual, volvemos a pincharle sus datos de usuario y sus datos de aplicación de una manera automática, ¿vale? Y otra cosa que tenemos a partir de la versión Advanced, que yo creo que sería una versión perfecta para empezar, es el Identity Manager, que también es conocido fuera de la gama Horizon como el Workspace. ¿Vale? Esto es una aplicación web por la cual el usuario va a hacer un login y vamos a presentarle todo tipo de aplicaciones o escritorios a los que tenga permiso. Es decir, podemos presentarle, si solo necesita trabajar con aplicaciones, podemos presentarle aplicaciones publicadas por RDS o Synapse. Si necesita acceso a escritorios, va a tener acceso a sus escritorios que tenga asignados. Y si, por ejemplo, necesita acceder a un escritorio remoto, también podemos poder acceso. Incluso podríamos unificar el acceso a su Office 365 desde este mismo portal. Sería el portal desde el cual el usuario entraría y tendría acceso a todos los servicios que le da a la empresa. Y además esto haciendo un single sign-on, es decir, una vez ha logado, cuando entrara en Office 365, por ejemplo, no va a volver a necesitar poner su usuario y contraseña. O cuando entre a su escritorio remoto, directamente va a ir al escritorio que tiene asignado. Con lo cual, esto que funciona desde por ejemplo, los Team Clients que hemos hablado antes, pues es una solución perfecta para un usuario que solo necesita acceso a 3 aplicaciones. Simplemente le va a aparecer en su Team Client esta página web con sus 3 aplicaciones y las abrirá como necesite. Y aquí tengo una pequeña demo de cómo se aplican las aplicaciones a los usuarios. En este caso, en esta demo, vamos a trabajar con una granja de escritorios de escritorio remoto de Microsoft, ¿vale? Que será esta granja que tenemos que se llama RDS. ¿Vale? Como veis, bueno, tenemos varias granjas, podemos ir creando granjas y dentro de la granja lo que vamos a crear es servidores idénticos que publican las aplicaciones. ¿Vale? Fijaros, dentro de esta tenemos un par de servidores disponibles. Si la empresa crece, pues vamos a ir añadiendo más servidores como necesitemos. Simplemente clonándolos. Va a ser un despliegue muy rápido. ¿Vale? Estos servidores tienen unas aplicaciones instaladas, pero luego vamos a publicar las que queramos. En este caso, si yo voy a la granja en la que quiero publicar, ¿vale? Veo todas las aplicaciones disponibles en ese servidor. ¿Vale? Y voy a añadir, pues por ejemplo, el VLC y un WinSCP. Esto me lo está detectando de las aplicaciones que tengo instaladas en los servidores de esa granja. ¿Vale? A partir de este momento lo que voy a hacer es decir qué usuarios quiero que usen que puedan acceder a esa aplicación. ¿Vale? Y fijaros que tengo varios usuarios de laboratorio, Lab 1, Lab 2, Lab 3. Voy a asignárselo solo a uno de los usuarios, al 1. ¿Qué me va a implicar esto? Bueno, ¿cómo puede acceder ese usuario a sus aplicaciones? ¿Vale? Bueno, con el cliente de Vue, por ejemplo, con sus credenciales, va a tener acceso
a todas sus aplicaciones. Fijaos que esto, el cliente de Vue aquí no nos está mostrando solamente escritorios remotos, vamos a poder acceder a través de él a estas aplicaciones que tenemos a través de escritorio remoto de Microsoft. Pero solo accedemos a la aplicación. Yo abro, por ejemplo, el VLC y solo me abre el VLC, no me abre un escritorio de Microsoft con el VLC. Con lo cual, hay muchos usuarios en una empresa que pueden ser susceptibles de solo necesitar acceso a aplicaciones sin necesidad de un entorno de escritorio. Si, por ejemplo, este usuario también tiene permisos para acceder al escritorio de Terminal Server, de Remote Desktop, fijaos que va a poder acceder a las mismas aplicaciones. Y por último, estas aplicaciones también las puedo publicar en mis escritorios virtuales. Es decir, en vez de en el escritorio virtual yo haber instalado en la aplicación, lo que hago es le publico la aplicación de Remote de Terminal Server al escritorio. Y automáticamente la tiene disponible en su escritorio de su Windows 10. Si desconecto y entro con otro usuario, pues tendrá las aplicaciones a las que le hayamos dado acceso. Como no le he añadido estas dos últimas aplicaciones, no va a tener acceso a ellas. Fijaros que aquí ya no tiene ni el VLC ni nada. Acelerar un poco. Y si entra en su escritorio de Windows 10, que este sería un Instant Clone, fijaros que no tiene acceso a esas aplicaciones. Estamos centralizando todo el acceso a las aplicaciones independientemente de dónde se conecte. Esto también puede trabajar con equipos físicos. Y es más, si queremos Linux como escritorio virtual, también podemos hacerlo. Tenemos una versión de Horizon View para escritorio Linux, donde podemos desplegar equipos, por ejemplo, de Ubuntu y tener exactamente lo mismo que tenemos con Windows con Linux. Que los usuarios accedan a su Linux y ahí tengan su aplicación. Esto sería un licenciamiento diferente que es especial solo para usuarios de Linux. Pero toda nuestra gestión y toda nuestra administración va a ser la misma. Lo único que va a cambiar es el escritorio al que conectamos. Vale. Lo que os comentaba antes del User Environment Manager, ¿vale? Donde vamos a tener persistencia en las configuraciones de los usuarios. Y creo que me estoy alargando ya un poco. ¿Vale? Donde, por ejemplo, pues la configuración del escritorio del fondo de escritorio le va a perseguir, se conecte de donde se conecte a su tablet, se conecta a su escritorio, toda su configuración va a ir con él. ¿Vale? Entonces, como comentábamos, habría un trabajo previo de ver qué es lo que necesita la empresa, es decir, qué tipos de usuario tiene y cuál va a ser la mejor solución para sus usuarios. La solución ideal es empezar con Mirage, administrar ya los equipos físicos, tenerlo centralizado y de ahí ir saltando a virtualizar los escritorios o las aplicaciones dependiendo del tipo de usuario. Vale. Y por último era enseñaros una comparación de las licencias. Yo recomiendo Horizon Advanced, primero porque Horizon Standard solo tiene licenciamiento, bueno, tiene licenciamiento por Concurrent o NAME, pero creo que ahora solo había por Concurrent. Vale, las empresas normalmente compramos siempre usuarios nominales, es decir, tenemos 20 usuarios, compramos 20 licencias. Entonces,
sería esta licencia, la NAMED User, una licencia por usuario de Advanced. Y esto nos va a dar Mirage, con lo cual podemos empezar a hacer toda esta gestión del escritorio, desde lo físico a lo virtual. Nos va a dar la posibilidad de tener escritorios virtuales. Nos va a dar la licencia de Virtual SAN, con lo cual simplemente comprando hardware apropiado vamos a tener todo este licenciamiento, que es al final lo más caro de la hiperconvergencia, ya lo tenemos incluido. ¿Vale? Nos va a dar la posibilidad de gestionar servidores de terminal server para publicar solo aplicaciones. Nos va a dar la posibilidad de hacer CIN-app para encapsular nuestras aplicaciones. Incluso si tenemos alguna granja de Xen, podemos integrarla y que a través del mismo cliente de Vue que conectemos a nuestras granjas de Xen y hagamos los clones de nuestros servidores de Xen app y de Xen Desktop, que es la última versión. Y lo que se nos quedaría fuera en este caso simplemente sería la tecnología de app volumes. Y bueno, y otra cosa que también sería la gran diferencia entre comprar Advanced y comprar Enterprise es el User Environment Management. Toda esta administración de políticas centralizadas para todos los usuarios, sus aplicaciones, etcétera, estaría incluida ya solo en la versión Enterprise. Bueno, pues como me he extendido un poco, por favor, liberar vuestros micrófonos y si tenéis alguna consulta. Nadie tiene ninguna consulta, algo que queráis discutir. O simplemente si me queréis decir si estáis despiertos. Sí. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, Raúl, si quieres, podemos hacer una cosa. Todo el mundo tiene disponible y accesible el correo de info@base10informatica.com. Podéis dirigiros ahí para realizar cualquier consulta, duda, etcétera. Y bueno, tanto Raúl de la Flor como cualquier miembro del equipo técnico os atenderá encantados. Efectivamente, pues muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Y bueno, ya sabéis que siempre nos podéis contactar y para cualquier proyecto, para, digamos, aparte de ver por dónde empezar, de hacer arquitectura del proyecto, para hacer pilotos, lo que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Gracias a ti. Bueno, gracias a todos por vuestra asistencia. Raúl, ¿puedes clicar ya que compartes tu pantalla? Sí. Hasta la última. Y bueno, pues como decía, gracias por vuestra atención. Os esperamos en los próximos webinars. Os iremos informando a través del correo electrónico, redes sociales. Y bueno, recordad que si queréis volar alto, pues apostad por base 10, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos.